Y entonces, bueno, bienvenidos nuevamente a esta pequeña plática. Hoy nos toca ver todo lo que son conceptos que tienen que ver con la gestión de las compras. Acuérdense que manejamos dos sesiones para capacitación, una para ver conceptos y otra ya meramente práctica ya sobre el sistema. Aún así, estas capacitaciones no son realmente la versión final que ustedes van a tener en su sistema, porque los sistemas de cada uno de ustedes se personalizan dadas sus condiciones y dados sus procesos. Bueno, entonces, esa es básicamente la pequeña y gran diferencia. Bueno, entonces, empecemos. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, empezamos. Acuérdense que empezamos con una frasecita. En este caso pertenece a Michael Porter. Michael Porter es uno de los autores más famosos que tienen que ver con la cadena de valor. De hecho, él escribió un libro muy interesante. Y un fragmento de ese libro es esta frase que dice que en el futuro la competencia no se va a dar entre empresas o no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros. Eso es algo que vislumbraba Michael Porter cuando escribió su libro hace como 10 años más o menos. Y ahorita justamente eso es lo que le está distinguiendo a emporios como Amazon o como comercializadores de ese estilo. La cadena de suministros es lo que, digamos que es el parteaguas ahí dentro de esa organización. Bien, continuemos. Es una frase que hay que reflexionar y, bueno, movernos en esa dirección porque en ese camino está encaminado, valga la redundancia, toda la industria. Bueno, me presento nuevamente, ya me conocen algunos de ustedes, los que no, bueno, pues me presento nuevamente, soy Raúl, soy el jefe de soporte técnico aquí en OpenPyme, ese es mi correo de acá de la empresa, para lo que ustedes gusten y manden. Y bien, empecemos con estos preliminares, algunos ya los vieron, pero bueno, no está por demás que los mencionemos para aquellas personas que se están integrando por vez primera a estos cursos. La capacitación, como les decía yo hace rato, la dividimos normalmente en 3 momentos, que es un recorrido funcional, que es un paseo por el módulo mostrando las potencialidades y capacidades generales. Eso es lo que vamos a hacer el día jueves. Ahorita estamos invirtiendo los pasos, pero esta sesión es de capacitación conceptual y es la inducción sobre los tópicos generales de la operación del módulo. Y la alineación funcional es obviamente ya la parte operativa que se empareja con sus procesos y las personalizaciones que ustedes tengan, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente así es el modelo. Empecemos con un concepto muy claro, lo que es un RP, qué es lo que y qué hace. Perdón, me regresé. Ahora sí. ¿Qué es un RP? RP es Enterprise Resource Planning, que significa Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Básicamente es un software que se hace cargo de todas las operaciones de una empresa, desde producción hasta la gestión de los recursos humanos. O si no todos los procesos, por lo menos los procesos de valor de la empresa. ¿Perdón? ¿Qué es un RP? Básicamente nos va a ayudar a administrar una empresa, no importa el giro que tenga esta empresa, automatizando todos los procesos centrales de negocio y operaciones. Cuando hablo de procesos centrales, son todos los procesos de valor. Más adelantito vamos a ver a qué me refiero con valor. Especialmente los que tienen que ver con la producción, la cadena de suministro, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. O sea, el RP, si bien es cierto que puede tener todos los procesos de la empresa, la realidad es que lo mínimo que se espera que en un RP en una empresa es que cumpla con los procesos que dan valor a la empresa. ¿Y qué hace un RP? Básicamente permite tener el control de los distintos procesos de la organización, sirve para controlar, también permite los procesos de facturación y de ingreso de recursos hacia la empresa, así como la contabilidad misma, ¿no? Y en un momento dado también se puede administrar los recursos, tanto materiales como humanos, o en un momento dado la logística interna y externa que se tenga dentro del sistema. Otra cosa que hace un RP es que nos permite integrar el sistema presente con otro sistema, que puede ser un sistema de procesos de negocio o un proceso legacy. Cuando hablo de un proceso legacy, son los procesos ya viejitos. Por ejemplo,
Tienen un montón de programas ustedes que no los pueden quitar porque son muy, muy indispensables. Esos sistemas se les llama legacy o heredados. ¿Sale? Bueno, vamos a hablar un poquito de valor. En esta plática voy a hablar mucho de lo que es el valor. ¿De acuerdo? Empecemos por lo primero. Cuando tenemos un proceso o un sistema de valor, se tienen cuatro actores, que son las personas, la plataforma tecnológica, los procesos, proveedores. ¿A qué nos vamos a referir con cada uno de ellos? Hablamos de que las personas son, obviamente, personas con las habilidades y competencias involucradas a los procesos o al suministro de servicios o de ejecución de cada uno de esos procesos. ¿Sí? O sea, no basta con que seamos personas, sino tenemos que tener las habilidades y la competencia para ello. Es decir, que seamos expertos en lo que hacemos. De eso se trata las personas y que se adquiere ese nivel de competencia en cada persona. Cuando hablo de competencia, no me estoy refiriendo a de que tengamos competidores uno con otros, no, sino de ser competentes. A eso me refiero cuando hablo de competencia. ¿Sí? Bien, la plataforma tecnológica y sistemas de gestión básicamente es la tecnología usada en el suministro de la información o del valor mismo. ¿Perdón? Un sistema ERP es justamente esa plataforma tecnológica. Procesos, roles y actividades. Bueno, otra parte muy importante para que se hable de un sistema de valor es que tenemos que tener procesos robustos y resilientes, así como cada uno de los roles que le tocan a cada persona dentro del proceso. Bien. Y por último, tenemos que tener proveedores y socios estratégicos que nos van a dar ayuda, soporte, ya sea en el suministro de servicios de tecnología o de cualquier tipo de suministro que tengamos. Entonces hablamos de 4 Ps, ¿sí? No sé cómo lo entendamos mejor, si las patas de una mesa, cada una de ellas es una pata, o las 4 ruedas de un vehículo. Cualquiera de los dos ejemplos me agrada mucho, porque si falta una pata, la mesa va a estar poco estable. Y en el caso de un auto me gusta también el ejercicio porque si alguna de esas ruedas gira en velocidades diferentes, lo más seguro es que el auto lo único que pueda dar es círculos o en el peor de los escenarios, pues no camine de plano. Entonces, preguntas con las 4 P's de valor. Esto lo vamos a ver más enfatizado al ratito, pero sí me interesa que quede claro que cuando hablamos de sistemas de valor tenemos que tener esas 4 P's, siempre. ¿Ya claro? Sí, claro. Bien. Vamos a hablar un poquito de los sistemas RPs contra los sistemas legacy. Un sistema legacy, y ahí les puse como imagen una computadora ochentera. No sé si a algunos de ustedes les tocó conocer ese tipo de equipo. Yo creo que no, porque todos son muy jóvenes. Pero en esa época los equipos eran así. Bueno, básicamente les puse esa imagen porque son sistemas heredados. Básicamente software hecho a la medida para una empresa. Está orientado y centrado en lo práctico y simple en una organización. Con eso estoy diciendo que esos sistemas son eficientes y son buenos. ¿Cuál es el problema de un sistema legacy? Bueno, es un traje a la medida, véanlo así. Pero como es un traje a la medida, la empresa creció. Y ese traje a la medida, pues ya queda chico. Es un traje a la medida, tal vez la empresa engordó. Y ese traje está a punto de romperse. ¿Sí? ¿Qué es la gran problemática de un sistema legacy? Básicamente tiende a ser obsoleto, o ya es obsoleto, de hecho, y por lo mismo tiende a fallar, no se le ha dado mantenimiento apropiado, y actualizarlo es muy, muy, muy complicado de hacer, por lo mismo de que son tecnologías ya muy, muy atrasadas. La seguridad no se pensó casi nunca en la seguridad, por lo tanto, la seguridad es muy débil, y con el tiempo se encarece el soporte. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos a alguien que sepa manejarlo, no solo manejarlo, sino darle mantenimiento, y en caso de fallas, a alguien que haga alguna acción para que ese sistema siga caminando.
Ese es básicamente un sistema legacy. Un ERP es un diseño, como diferencia tiene que su diseño está enfocado o pensado de acuerdo a las mejores prácticas en cada área. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, en el área de ventas hay ciertas buenas prácticas, eso es lo que, en la forma de cómo lo pensaron los diseñadores del ERP. Y así para el área de ventas, para el área de almacén, para el área de facturación, etcétera, etcétera. Entonces, se basa en la gestión de buenas prácticas. Por esa razón, a diferencia de un sistema legacy, tenemos que dar este tipo de capacitaciones, porque en un sistema legacy es pícale aquí, pícale allá, ahí tienes. En un ERP no, precisamente porque esas buenas prácticas no siempre son del dominio público. Esa es la realidad. Otra ventaja de un sistema ERP es que es auditable, además de escalable. Y pueden establecerse permisos de acceso o modificación. La parte interesante de un ERP respecto a un sistema legacy es que se centra en agregar valor a la organización. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere agregar valor? Agregar valor significa que podemos ser más productivos, podemos ser más, ¿cómo decirlo? Más eficientes a nivel empresa, ¿eh? Y no solo eso, podemos hacer que el hecho de tener un ERP impulse el crecimiento de una empresa. ¿Sí? En un sistema legacy surge de la necesidad. Hagan de cuenta que es como un vestido, un traje. Como humanos necesitamos estar vestidos. ¿Sí? Ese es analógicamente o análogamente platicando un ejemplo, eso sería el equivalente a un sistema legacy. Ya nos vestimos, cubrimos la necesidad, pero nada más ahí nos quedamos. Y como dije hace rato, tiende a crecer y tiende a cambiar las necesidades. Eso hace que el traje a la medida se queda chico en un momento dado. Bueno. ¿Dudas hasta acá? No. No. Bueno. Les invito a que si tienen cualquier duda o aclaración, nos detenemos, activen su micrófono y lo aclaramos propiamente dicho. En el caso de que alguien no tenga micrófono y tenga alguna duda, pues le voy a pedir que coloque ahí su pregunta en el chat y por ahí, Víctor, si me ayudas leyendo lo que deje en el chat, creo que ya no hay ninguna pregunta de momento, pero si ocurriera, eso sería la mecánica. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos a hablar un poquito de datos e información. Esto ya lo vimos en alguna de las otras pláticas, pero es importante que retomemos el concepto porque lo vamos a necesitar más al ratito. Bien, cuando hablamos de dato, es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados. Básicamente un dato es la entrada sin procesar de la cual se produce la información. Cuando yo digo entrada sin procesar, me estoy refiriendo a que simplemente capturamos en algún lado el dato, el valor, y ahí se queda. Puse un 5, un 20, un 10, la hora, cosas así, muy puntuales. Eso se podría decir que es un dato. Tal vez el nombre de un cliente, tal vez el nombre de una dirección, no sé, cualquier cosa. Pero si se queda a ese nivel, entonces hablamos de un dato. ¿Vale? Simplemente lo registramos. Y la información se refiere a los datos que ya han sido procesados y comunicados de tal manera que se puedan entender y se puedan interpretar por un receptor cualquiera. Complementando lo que les decía hace rato, el dato simplemente colocamos un valor y la información es que en base a uno, dos o más datos, yo puedo tener una interpretación que me dé sentido a mí o a cualquier persona sobre un hecho en específico. Sí, por ejemplo, podrían ser, si yo ya hablo la factura de fulanito, bueno, entonces ya me estoy refiriendo a un dato de transacción, al dato de un cliente, a lo que compró, a cuánto fue el importe, cuándo fue hecha, etcétera. Son un montón de información que se puede extraer de eso mismo. Entonces, es importante que hagamos esa distinción porque debemos de tener presente que básicamente van a existir dos tipos de datos que son los que vamos a ver en un momento. El primero de ellos son los datos maestros, son los datos centrales, ya lo hemos platicado en otro momento, pero es importante que lo
volvamos a mencionar, se considera que son los datos de más valor que se tienen dentro de una organización y son utilizados para soportar los procesos críticos de toda la empresa. La verdad es que pocas veces se cambian, o se alteran, o se dan de baja, pero tienen un movimiento, digamos, lento conforme a los demás datos. Se considera un activo de la empresa. ¿Por qué son un activo de la empresa? Porque hagan de cuenta que ahí está la esencia misma de la empresa, es decir, nuestra cartera de clientes. Yo no creo que a ustedes les interese compartir su cartera de clientes con su competencia o con alguna persona, ¿no? Ese es un activo de la empresa. Sus productos, sus procesos, ¿sí? Esa parte se considera un activo. Entonces, el hecho de que sea un activo implica que debe de existir dentro de la organización al menos una persona responsable que gestione estos datos y los esté administrando de acuerdo a cómo se vayan moviendo. Básicamente esa persona o el rol de esa persona es lo que en inglés se le conoce como un Master Data Management, o sea, un MDM. ¿Sí? Esa es la persona encargada de asegurar que los datos maestros son confiables. Esa es su misión. Porque de esos datos se van a construir toda la información dentro del propio sistema. ¿De acuerdo? Con otras palabras, que un cliente esté bien dado de alta, que un producto esté debidamente dado de alta con toda la configuración asociada, ¿qué más? Que una cuenta contable esté bien creada, etcétera. ¿De acuerdo? Que el nombre de un proveedor esté bien puesto, que el domicilio del proveedor esté bien puesto, etcétera. Eso es importante y esa debería de ser la responsabilidad de esta persona. Si no la hubiese, hay que ir pensando en su organización quién va a asumir ese rol. Bueno, otra parte son los datos transaccionales, que son aquellos datos que describen procesos de la empresa. Tienden a ser muy dinámicos. ¿A qué me refiero con eso? Bien, un dato transaccional es la parte de un proceso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una oportunidad de venta, un pedido, una cotización, un traslado de mercancías, una factura, una póliza contable. ¿Qué más podría ser? Una orden de compra, una orden de venta, una cotización de proveedor, ¿sí? Un requerimiento de compra, etcétera, etcétera. Todo depende de lo que estemos procesando, pero básicamente un dato transaccional casi va emparejado uno a uno con algún proceso de la empresa. Casi siempre es así. Y otro detalle es que son muy cambiantes. A diferencia de los datos maestros pocas veces cambian. Un dato transaccional va cambiando conforme va evolucionando. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? En el momento que se levanta un pedido, por ejemplo, una cotización, perdón, hay ciertos campos que interesan y otros no. En el momento que se confirma un pedido de esa misma cotización, va a haber otros campos que se van a sellar para que no cambien y tal vez los datos iniciales o el valor inicial de la cotización ya no importa tanto. Para la factura, otros datos son los importantes. Y a eso me refiero con la dinámica. Ahora bien, en la mayoría de los casos se van a procesar a través de un sistema informático. A eso se le conoce como aplicaciones operativas, las cuales se van a crear a partir de datos maestros. Es decir, yo para poder tener un dato transaccional tengo que tener entradas de datos maestros. Por ejemplo, yo no podría levantar o hacer un pedido de compra si no tengo mi catálogo de productos y mi catálogo de proveedores. ¿Cierto? Bueno, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Bueno, el responsable de los datos transaccionales es el dueño de cada proceso. Es decir, por ejemplo, si hablamos del proceso de compras, sería, por ejemplo, quien cotizó la orden de compra o la confirmación misma de la orden de compra, ¿no? Quien lo haya hecho, ese es el dueño del proceso. Debido a esto, se deben de enfatizar en usuarios personales y no funcionales. ¿A qué me refiero con eso? Siempre va a ser mejor que tengamos el nombre y apellido de quién hizo lo que hizo y no decir compras o ventas o facturación. Siempre es mejor el nombre de la persona. ¿Sí? Nuestro sistema, por cierto, permite N usuarios, no hay ningún problema. Ni tampoco
funciona o les cobramos más por tener un usuario de más. No se preocupen por eso. De hecho, la práctica es que tengamos, o lo recomendado es que tengamos el historial de cada persona, ¿sí? Para que mientras dure la estancia dentro de la empresa de esa persona, deje su huella y su huella de trazabilidad, llamémosle así. A eso me refiero con nombres personales o usuarios personales y no funcionales. Cuando digo funcionales, en algunas empresas tienen la práctica de que solamente es facturación. Y ahí son como 20 gentes las que están en facturación. O compras, y igual hay como otras 20 gentes en compras. ¿Sí? Cuando hay una controversia es cuando esto no tiene mucho bueno. Como buena práctica, siempre es preferible que sea el usuario personal. Bueno, sigamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vale, pues. Todo bien. Bien, vamos a hablar un poquito rápido del ciclo de vida de un dato. Básicamente, en un dato maestro, el responsable del ciclo de vida es el responsable de los datos maestros, ¿no? Es quien va a establecer en qué momento se inicia la vida de un dato maestro y en qué momento se hace obsoleto ese dato maestro. Ojo, un dato maestro se podría decir que no tiene fin. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ya ese producto ya no lo vendemos. Bueno, sí, pero ¿qué hago con todas las facturas que se facturaron, valga la redundancia, con ese producto? Necesito el dato para poder relacionar esas facturas. ¿O qué hago con un cliente al que ya no le vendemos? Ya no le vendo, pero pasó por aquí y tenemos que tener un histórico. ¿Vale? Por eso es que se dice que un dato maestro no tiene fin en cuanto a su tiempo de vida. Lo que puede ocurrir es que lo hagamos obsoleto. ¿A qué me refiero con hacerlo obsoleto? Me refiero al hecho de que ya no se use. Le ponemos por ahí una marca para que lo oculte en las operaciones nuevas. ¿Me doy a entender? Eso lo queríamos y esa es la buena práctica. Ahora bien, un dato transaccional básicamente sí tiene un ciclo más marcado de tiempo de vida. Como dije hace un ratito, el dueño del proceso es quien va a establecer el ciclo de cada momento en ese dato transaccional. Es decir, cuando levantamos el pedido, cómo lo vamos procesando hasta que se paga, se cierra. Y así para cada tipo de dato. A lo que yo me refiero es que va a tener un surgimiento o nacimiento, llamémoslo así, un crecimiento y un ocaso o muerte, como ustedes le quieran decir. ¿Sí? Incluso coloquialmente se habla de que esta factura está viva. Bueno, eso significa que no la han pagado. Cuando la pagan, pues se salda y entonces la factura se considera como que muerta, ¿no? O por ejemplo, esta orden de trabajo está viva. Eso significa que tengo pendiente de hacerla o la estoy haciendo. Cuando la termino, pues estoy cerrando esa orden de trabajo, por consiguiente se podría decir que está muerta, ¿no? Coloquialmente así se le dice, ¿eh? Y bueno, eso tiene que ver con el ciclo de vida del dato transaccional. Bueno, vamos adelante. Para compras necesitamos sí o sí hablar de los datos maestros que vamos a tener en compras. Por eso es que todo esto que les platiqué ahorita, la idea no es confundirlo, sino retomar el concepto, si es que ya lo vimos, y para las nuevas personas que hayan conectados ahorita, o sea, es necesario que entendamos que esos datos maestros son para compras. Básicamente vamos a necesitar un catálogo de proveedores, precisamente para determinar los valores que vamos a usar dentro del proveedor. Ahí es importante que los valores se predeterminen de acuerdo a las reglas de negocio que hayamos convenido con nuestros proveedores. Por ejemplo, si vamos a tener crédito con ese cliente, pues de una vez le ponemos a nuestro sistema que el cliente nos da crédito. Ya lo colocamos. O si ese proveedor, ¿cómo decirlo? Nos entrega de cierta manera, pues ya colocamos esas reglas de entrega para que cuando coloquemos nuestra orden de compra, eso también sea un factor de procesamiento a la hora de ir ejecutando la orden de compra. Bueno, otro dato maestro en compras son las cuentas bancarias de nuestros proveedores o socios.
Sí, porque necesitamos ese dato para poderle pagar, si no, ¿cómo le pagamos, no? ¿Qué más? Productos y categorías. Ese es otro catálogo bastante interesante. Puede ser que tengamos categorizados nuestro catálogo de productos. ¿A qué me refiero con categorías? Que lo tengamos clasificado de cierta manera que nos dé sentido en la organización misma del dato. ¿Sí? No me refiero a la organización en almacén, sino la organización de que, por ejemplo, todo lo que son refacciones y todo un montón de listado ahí en refacciones. Todo lo que son, no sé, dejen pensar en algún ejemplo. Todo lo que son consumibles en algún otro lado del catálogo. ¿Sí? Básicamente la idea es que tengamos, el término correcto es taxonómico, una distribución taxonómica que nos permite clasificar los productos. Esa taxonomía es lo que determina las categorías. No sé si les queda claro cuando dije taxonómico, porque yo recuerdo que en la secundaria vimos eso, pero no sé si a alguien les resulte confuso. ¿No? ¿A nadie? ¿Todos bien? Bueno. Plazos de pago. Ese también es otra parte importante, ya se los mencionaba hace un ratito, que es interesante que tengamos en nuestro catálogo la forma de cómo le pagamos a nuestro proveedor. Precisamente porque luego se vuelve un criterio de selección. ¿De acuerdo? Otra parte son las listas de precios de proveedor. Hay proveedores que cada X tiempo liberan listas de precios. Hay proveedores que no. Cuando tenemos proveedores a los cuales le compramos mucho, eso es de alto valor, porque no tengo que estarle preguntando al cliente, perdón, al proveedor, ¿cuánto cuestan las cosas? Si yo las tengo ya detectadas en un catálogo. ¿Sí? Insisto, no siempre es así. Pero cuando se dé, debo de tener esa lista de precio reflejada en mi catálogo de productos de compra. ¿Sí? Eso se puede hacer. Bueno, aquí otros datos maestros importantes son la ficha del proveedor y nuestro catálogo de productos. Estos campos que yo les estoy mencionando, para el caso del proveedor, es el nombre, el domicilio de entrega, correo electrónico, términos de pago, plazos de pago, posición fiscal, línea de crédito, registro federal de causantes, país, uso del CFDI, método de pago, cuenta bancaria, cuenta contable de pago. Todo eso tiene que ver con la ficha del proveedor. Tengo una pregunta. ¿Sí? En este caso bueno, hablaba de que los datos maestros, esos generalmente o pocas veces llegan a tener que ser cambiados. Pero en el caso de las listas de precios, bueno, estas no son muy frecuentes, a lo mejor que haya algún cambio en el precio, pero de alguna manera serían los datos que más se estarían moviendo en los datos maestros. Sí, solamente que la lista de precios sería un dato transaccional, no es un dato maestro que se asocia a un proveedor. Ahí es la confusión, pero sí, sigue siendo el mismo proveedor. Sí. Y por ejemplo, hace un momento usted hablaba que habría datos que ya no llegáramos a ocupar, por ejemplo, en el caso de un proveedor que ya no le compro o un cliente al que ya no le facturo. A final de cuentas, ahí, por ejemplo, en el caso del cliente, ya no tengo operación con él, pero tampoco lo puedo eliminar del sistema porque tengo facturas relacionadas a él. Es correcto. En el caso del proveedor, tampoco. Entonces, ahí es lo que procede. Lo que procede es que el responsable de los datos maestros desactive al partner, al socio, vamos, ya sea proveedor o cliente. Sí, hay por ahí una celda, una casilla que es inactivo. Al colocar esa palomita, porque es una palomita, ya no va a aparecer en los catálogos. Pero todos los movimientos no les pasa nada, que estén asociados a ese proveedor o cliente, según corresponde. Por eso es importante que tengamos una persona que se encargue de la gestión de los datos maestros. Porque si no hay nadie lo va a hacer. Esa es la realidad de esto.
Sí, ¿Sí? sí, entiendo, sí, me quedó claro ya la respuesta. Gracias. Sí, sin problema. Igual lo invito a todos los demás que tienen cualquier duda, por mínima que sea, para eso estamos ahorita. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Esos son los datos de proveedor que normalmente se tienen en la ficha de proveedor. Hay algunos poquitos más, pero digamos que estos son los más importantes. Para cuestiones de negociación con el proveedor, así como cuestiones contables o el proceso en este caso sería de facturación, pero facturación que él nos evite a nosotros, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones es importante que las tengamos, ¿no? O cuestiones de pagos, también es interesante esa parte. Bueno, respecto a las fichas de producto, tenemos el nombre del producto, la descripción, la referencia interna si la hay, o al número de parte que maneja el proveedor, porque a veces el proveedor maneja una numeración y nosotros internamente manejamos otra. A veces es la misma, todo depende. Entonces, no me van a dejar mentir que hay proveedores que si no le das el número de parte no te procesan nada. Eso pasa, ¿eh? La categoría, igual es la clasificación taxonómica que se tenga, el hecho de que se pueda comprar, el precio del producto, la unidad de medida, el tipo de producto, el método de abastecimiento, es decir, si tenemos que mandar a pedir las cosas o es algo que tienen ellos en su inventario, el método de suministro, si lo fabrican o ellos lo comercializan, todo depende como sea, el tiempo de espera, la cuenta de costo, esa es una cuenta contable, el producto o catálogo de acuerdo al catálogo del SAT de CFDIs, esa es la parte que hay que ver, lista de proveedores y activo. Y todos estos campos nos van a ayudar a procesar de una forma más dinámica las compras propiamente dichas y sobre todo a contabilizarlo porque es más difícil, no sé, contadora Monse, tu mejor opinión, el hecho de que es más fácil procesar la venta a nivel contable que la compra. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad que sí? Porque lo que vendemos, casi siempre sabemos qué vendemos y cómo lo clasificamos y cómo lo analizamos. Pero en la compra, híjole, el abanico de posibilidades es inmenso. ¿Sale? Entonces, inmenso el abanico de posibilidades. Y nuestro catálogo de productos no actualizado, imagínense el cóctel que estamos haciendo de fallos, porque eso es lo que se está haciendo en términos reales. Aquí vuelve a cobrar importancia el rol del administrador de datos maestros. ¿Sale? El hecho de que tengamos bien clasificados nuestros productos de compra facilita la contabilidad de los productos de compra. Eso sí es un hecho. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos. Vamos a hablar ahorita un poquito de la cadena de valor. ¿Sí? Para no detenerme en lo que ya vimos ahorita, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Sienten que voy rápido? ¿O vamos bien? Vamos bien. Ok. Sale, porque quiero dedicarle más tiempo a esta parte. Lo primero yo lo vi como un preliminar, pues hasta cierto punto ya lo vimos en alguna otra plática, pero no por ello es menos importante. A partir de este momento yo diría que es la parte central del asunto, por eso es que quiero detenerme en esta parte. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. A partir de este momento, yo les voy a hablar mucho de la cadena de valor, del valor, y van a escuchar que de mi boca va a salir la palabra valor, quién sabe cuántas veces al día, o en las pláticas que tengamos. ¿De acuerdo? Y de hecho, no es porque a mí me guste hablar del valor, de hecho sí me gusta, pero la justificación es que todas las buenas prácticas, acuérdense que un RP se basa en buenas prácticas, y toda la metodología de procesos, y todo el modelado de procesos, y todo lo que tenga que ver con procesos, sí o sí, hablan del valor. ¿De acuerdo? Entonces, y eso lo hacen desde varias ópticas, desde la óptica de sistemas, desde la óptica de ISO, desde la óptica de Lean Manufacture, desde la óptica de donde ustedes quieran, industria 4.0, etcétera. Un montón de metodologías hablan del valor. Entonces, como hablan del valor, pues yo no puedo hacer otra cosa que hablar del valor también para que se termine de entender el concepto. ¿De acuerdo? Esta es una parte un tanto subjetiva, por eso sí me gustaría detenerme para que todas las dudas
las vayamos resolviendo. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos pues. Vamos a ver. La definición de acuerdo al diccionario es que es una cualidad o conjunto de cualidades por las cuales una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Por ejemplo, una estatua de gran valor. Es decir, hablamos de una cualidad o un conjunto de cualidades. Esa es una definición. Una segunda definición es el alcance de la significación, importancia o validez de una cosa. Por ejemplo, el valor de una palabra, el valor de un acto. Sus comentarios no tienen mucho valor para mí. Okay. Entonces, cuando hablamos de valor, es una cualidad o conjunto de cualidades. Y dos, el alcance o significado o importancia de algo. ¿Sí? Que básicamente es lo mismo, si se ponen a analizar un poquito más a profundidad. Es una cualidad o importancia o validez. A nivel diccionario, así se considera el valor. Y a nivel, yo diría que en nuestro día a día, por ejemplo, el valor puede ser el entusiasmo que una persona dé, o la libertad, o la honestidad, o el positivismo, o la calidad, o la confianza, o la familia, o la solidaridad, o la felicidad, o la creatividad, o el esfuerzo, cualquiera de las palabras que tienen ahí en el fondo. Por eso les puse esa sopa de palabras, llamémoslo así, porque todas esas son conjunto de cualidades esperadas en una persona. En otras palabras, lo que le da valor. ¿Sí se entiende? Si hablamos de una persona, sería más o menos la forma de describirlo. Pero si hablamos de una cosa, ahí sí tiene mucho sentido la cuestión importancia. Es decir, si hablamos de un dato de valor, significa que es un dato de mucha importancia. ¿Sí? O muy significativo. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Okay. Esto es a nivel diccionario. Ya vamos a verlo ya a nivel procesos. ¿A qué nos referimos con valor? Cuando hablamos de cadena de valor, básicamente se trata de que tenemos una serie de pasos, ¿sí? Los cuales van a hacer que el nivel de importancia de cada uno de los eslabones de la cadena aumente. ¿Sí? En términos monetarios, no es lo mismo un producto de materia prima que un producto terminado. ¿Cuál vale más? Ustedes díganme, a su entender. ¿Materia prima o producto terminado? Ya el terminado. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque ya se le hizo una serie de procesos o ya se finalizó el producto a vender. Es correcto. Entonces se podría decir que de acuerdo a la cadena de valor, cada uno de esos procesos fue aumentando el valor del producto. ¿Sí? De forma tal que si son 10 procesos, el producto terminado es que finalizó el proceso 10, pero si algo se quedó en el paso 8, vale más que algo que se quedó en el paso 2. ¿Sí les da sentido? ¿Sí les da sentido eso? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Ok. Entonces, cuando hablamos de la cadena de valor es eso. Cada etapa del proceso de elaboración y venta de un producto va a determinar la valorización. De manera tal que se va manteniendo la relación con los proveedores de materia prima hasta la forma en cómo se entrega el producto final al consumidor o a nuestro cliente final. Esa es la parte interesante de la cadena de valor. En otras palabras, va a aumentar el valor en moneda, en lana, según el proceso o los procesos que se hayan aplicado a ese objeto o a ese material o a ese servicio incluso. ¿De acuerdo? La idea es que siempre vaya ascendente. El valor debe de ser ascendente. ¿De acuerdo? Ahora, una reflexión que haría yo. ¿Dónde sale más caro mermar un producto? Sí, mermar un producto. Como materia prima o en cualquier paso de la cadena de valor o en producto terminado. Ustedes respóndanme. Un producto terminado. Es correcto. ¿Sí?
la justificación, o ustedes díganme, ¿por qué? Pues porque digamos, si se nos daña la materia prima como tal, pues la podemos recuperar, ¿no? Pero digamos, si se daña ya el equipo terminado, pues entonces estamos dañando tanto la materia prima como el trabajo que se hizo, la mano de obra y Así pues todo es. lo que se invirtió en ello. Es correcto. Sí, no solo lo que se invirtió en ella, tiempos de almacenaje, maniobras de máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que hacemos en nuestro día a día va aumentando valor del producto final o del producto según la etapa en la que estemos. ¿Sí? Así es. Aquí Rafa dice que la materia prima es la que vale más o la que vale menos, Rafa. No entiendo ahí, estoy viendo en el chat. Bueno, de acuerdo a lo que expresó ahorita Pamela, justamente la materia prima vale menos que el producto final. ¿Verdad? Ah, sí, exacto. Así es, Rafa. Bueno, esto suena muy lógico y muy básico, pero aunque ustedes no lo crean, es algo que se olvida en el día a día en los procesos de una empresa. ¿Por qué se los digo? Porque a veces se enfatizan todo en la materia prima y se les olvida cada uno de los pasos intermedios. Y es donde se ponen a mermar como locos. O sea, tal parece que se está olvidando esto. O ejemplo, hay procesos dentro de las empresas que no aportan valor. Y ahí están metidos en ese proceso, aunque no aporte valor. Ahorita vamos a ver cuáles son esos procesos. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando hablamos de un proceso productivo, o producto, o proceso, o servicio, siempre vamos a tener 4 fases de acuerdo a cómo va transcurriendo el tiempo. Se introduce o nace, como quieran llamarle, crece, llega a una plenitud, una madurez, y su salida, su muerte, su declive. Entonces, el ciclo de vida de un producto, proceso o servicio tiene estos 4 pasos. Con esto lo que estoy tratando de decirles es que los procesos también cambian. ¿Sí? No están escritos en piedra por mucha pompa que se le quiera dar o porque se mueven. Lo que nos funcionaba ayer no necesariamente va a funcionar hoy. Puede ser que tengamos algunas estandarizaciones, pero las condiciones de hoy no necesariamente son iguales a las de ayer. Y en consecuencia tenemos que ajustar esos procesos. ¿Sale? Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Las cuatro fases del ciclo de vida. Ahora bien, vamos a hablar, yo diría que el centro de esta plática es esta grafiquita. Esta grafiquita se le conoce como la cadena de valor y esto es de lo que habla precisamente el autor que les mencionaba yo hace rato, que se llama Michael Porter. Por cierto, si quieren saber un poquito más, les recomiendo un libro, así se llama, Cadena de Valor, el autor es Michael Porter. Es todo un libro y obviamente de ese libro, pues prácticamente todos los procesos industriales modernos se fundamentan en ese libro, aunque ustedes no lo crean. Pero bueno, cuando hablamos de la cadena de valor, debemos de pensar en esta imagen. Básicamente tenemos, hagan de cuenta, 2 carriles importantes. Las actividades primarias o de alto valor de empresa y las actividades de soporte o también conocidas como actividades secundarias de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a la parte de los cuadros azules para que vayamos platicándolo. Los procesos de la cadena de valor significa que tenemos toda una logística de entrada, es decir, la compra, la adquisición, la recepción de todos los materiales y materia prima que necesitamos, o servicios incluso. Tenemos la operación misma, luego tenemos una logística de salida, ¿sí? Luego tenemos el marketing y las ventas, y finalmente el producto o servicio que queramos. Todo eso va a hacer que el margen de utilidad, o en otras palabras, el valor, aumente. Si lo vemos, de izquierda a derecha, en la línea de abajo. Normalmente las empresas se enfocan en esta parte, que es la razón de ser de una empresa, o mejor conocido como las actividades primarias.
explicó? Depende del tipo de empresa que tengamos. Si es una comercializadora, pues algunas de estas fases dan más énfasis. Si es una industria de manufactura, pues también en algunas otras partes le da más énfasis. Si somos de entrega de servicios, de todas maneras los datos los tenemos que tener a la entrada, lo operamos, lo damos salida y damos promoción y ventas, lo que sea, y obviamente el servicio final. Y todo eso, todas esas acciones, vamos a monetizar con un aumento de valor, o en otras palabras, un margen de ganancia. ¿Sale? De hecho, ese margen es lo que sostiene al negocio. Si ese margen no existiera, no habría negocio, por consiguiente, no habría razón de ser de ninguna de estas partes. ¿Sí les da sentido? Si para los propietarios de una empresa no hay negocio, pues no hay margen, y por consiguiente, pues esto no tiene razón de ser. Pero no solo aplica a empresas, también aplica a organizaciones no lucrativas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, ¿qué será bueno? En el gobierno, el margen tiene que ver con la aceptación del ciudadano. ¿Sí? Eso hace que la percepción esté aquí. Por eso hablo de valor, no necesariamente en términos monetarios, sino también el valor tiene que ver con cualidades, de acuerdo a lo que vimos hace rato. Ahora bien, vamos a la parte de arriba. La realidad es que ninguna de las actividades primarias puede caminar si no tenemos las actividades de soporte. ¿Sí? Yo me imagino esto como un trencito. Cada uno de estos son unos vagones. ¿Sí? La diferencia es que no precisamente es un vagón, sino que va pasando por ahí el producto o servicio, moviéndose. Y lo que permite que se mueva es precisamente esto parte de soporte. El primer aspecto tiene que ver con la infraestructura de la empresa. ¿Qué es la infraestructura de la empresa? Las instalaciones, la nave, los patios de maniobras, los almacenes, etcétera. Toda la instalación física o de ambiente de la empresa. Esa es una de las actividades de soporte más grandes que hay dentro de la cadena de valor. Son 4, de acuerdo a lo que vemos en esta imagen. ¿Sí? Es decir, si no tiene infraestructura física la empresa o de relación, es más difícil caminar en cualquiera de las actividades primarias. ¿De acuerdo? Otra parte importante, la gestión de los recursos humanos. Si en una organización no se organizan de una manera apropiada la administración propia de las personas o la gestión de las personas, acuérdense, todas las organizaciones son grupos u organizaciones humanas, por lo tanto tienen personas. Si esas personas no las organizamos de forma correcta, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus competencias, vamos a tener más dificultad o más facilidad para mover todas las actividades primarias. ¿Vale? Otro aspecto, si no tenemos una tecnología lo suficientemente robusta, va a costar más trabajo mover cada una de esas actividades primarias. Y si no tenemos una adecuada gestión de compras, fíjense bien, no vamos a poder mover cualquiera de esos bloques. Ahora bien, todas las actividades de soporte, fíjense bien, están presentes en todas las actividades primarias. ¿Sí? El hecho de que compremos más barato, al final va a hacer que tengamos un margen de utilidad mayor. ¿Sí? El hecho de que nos tardemos menos con una tecnología apropiada va a hacer que el costo se pueda reducir al final, dependiendo del proceso, claro está. O de acuerdo a la visibilidad que tengamos con herramientas tecnológicas, puede ser que tengamos un mejor control de las mermas y eso al final me va a dar una mayor ganancia o un valor mayor. Si tenemos recursos humanos, equipos de trabajo eficientes, eso al final va a redundar en un valor mayor. Si tenemos la infraestructura de la empresa correcta y adecuada, por ejemplo, que no hay ni goteras ni nada, o no hay zanjas, pues al final todo eso son tiempos
o puede ser que el material que tenemos en resguardo se eche a perder por la gotera. Bueno, si no lo hay, a final de cuentas eso va a hacer que el margen sea mayor porque la merma se puede reducir. Básicamente de eso se trata la cadena de valor. ¿Por qué menciono esta cadena de valor? Por esta simple y sencilla razón. En esta plática vamos a hablar de la gestión de las compras. ¿Sí? Si se fijan, es un actor principal en la cadena de valor. Por esa simple y sencilla razón, si queremos tener una adecuada gestión o queremos valorizar de una forma más eficiente la empresa, tenemos que actuar sí o sí en la gestión de las compras o la gestión de las adquisiciones, como ustedes lo quieran llamar. ¿Entiende? Aquí me voy a detener y casi les voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo lee esta grafiquita. ¿Algún espontáneo que quiera? O si no, democráticamente ahorita les pregunto. ¿Quién dice yo? Anímense, no muerdo. ¿Nadie se anima? ¿Qué me puedes decir, Emanuel? Ya, como nadie se animó, pues de modo. Democráticamente, entonces. Sí, pues nadie se admite. Digo, no sé, nadie se anima, perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que también le están preguntando en el chat. Ok, vamos, miren. Esta grafiquita hablamos de la cadena de valor y ¿por qué se las presento? Porque la gestión de las compras es una de las actividades centrales dentro de la cadena de valor. Entonces, podríamos decir que, en resumidas cuentas, si no entendemos el papel de las compras dentro de la organización, estamos un poquito perdidos. Por eso es que quiero detenerme en esta parte porque todo lo demás no es que no importe, sí importa, pero si no tomamos en cuenta el punto valioso de la gestión de las compras, entonces no tenemos un faro que nos guíe dentro de este tipo de procesos. ¿Vale? Entonces yo pregunto, ¿cómo interpretaría cada uno de ustedes esta gráfica? En mi opinión, creo que compras es de las áreas más, si no, tal vez la pilar, es casi la columna vertebral, dirían por ahí, porque es a través de ella que se puede conseguir ahora sí que todos los recursos para la empresa. E igual, conforme a la grafiquita que nos muestras, pues sí toma parte de toda la, de todo el proceso de, ahora sí que de todos tus productos, porque no puedes vender algo si no lo tienes, ¿no? O viceversa. Claro. Aunque sí se puede, ¿no? Entonces, creo que ahora sí que usa toda la, bueno, puede sacar a reducir casi todas las áreas, porque tiene que colaborar con cada una de ellas para que todo se haga bien, ¿no? Puede comprar Correcto. material, pero primero tienen que cotizar lo que requerir de la orden de compra, ¿no? Tienen que buscar que sea todo lo mejor, lo más correcto para que también no haya problemas. Por eso lo de logística de entrada, lo de logística de salida. Y lo de Es correcto, operación. Manuel. Es correcto. Y justamente eso que mencionas tiene que ver con todo esto. Se los digo porque en muchas organizaciones se enfatizan mucho en la facturación y en la venta. No digo que no sea bueno, es importantísimo. Si no vendemos, pues la empresa no existe. Pero en el caso de una comercializadora, por poner un ejemplo, la compra determina si hay o no hay negocio en términos reales, porque es lo que le va a dar la utilidad propiamente dicha al negocio, ¿no? O en el caso de una manufacturera, pues el hecho de que tengamos una correcta adquisición de la materia prima nos va a llevar a tener mejores resultados, ¿no? Una selección correcta de proveedores también es importante, ¿no? Bien, muchas gracias, Emanuel. No sé, ¿alguien más quién podría ser? No sé si haya preguntas. En el chat
el contador Rafael hace un comentario acerca de que las compras es una parte muy importante, ya que una de sus principales actividades es reducir los costos y se realiza la negociación de los créditos en cuanto a tiempo. Muy buena aportación, Rafael. Es cierto eso, porque precisamente de lo que se trata es que sea al menor costo. ¿Sale? Bueno, una última aportación y ya nos vamos, todavía falta un buen de temas que ver, pero esta es la parte que a mi forma de ver es la esencia de esta plática. Y les digo que en lo sucesivo, en todas las pláticas que tengamos, vamos a hablar mucho de este tema de la cadena de valor. ¿De acuerdo? Si están familiarizados con normas como ISO, se van a dar cuenta que habla mucho de la cadena de valor o del valor. A final de cuentas, también la valoración o esta cadena de valor también ayuda a minimizar riesgos. Esa es otra parte importante. ¿Sí? Eso es una parte que también ayuda a valorizar las cosas. La correcta gestión de los riesgos. Bien. Bueno, continuemos. Perdón, iba a hablar otra persona. ¿Alguien más que participe en esto? Bueno, no se preocupen. Si no, más adelantito lo vamos viendo. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito del diamante de Porter. El diamante de Porter, como ya les dije hace ratito, Michael Porter es el autor de la cadena de valor, pero también tiene una gráfica que se le llama diamante Porter, esta que se le estoy poniendo ahorita. Este diamante de Porter tiene 6 bloques, cada uno de los bloques tiene que ver con algunas situaciones. La verdad es que podemos empezar por el lado que ustedes quieran. Si no necesariamente tenemos que empezar por esta esquina, podemos empezar por acá y bueno. Por Disculpe. ejemplo, sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Me podría volver a dar el cohost, por favor? Ah, claro. ¿Te saliste o qué pasó? Sí, tuve un detalle con mi internet. No te preocupes. Dame un segundito. Espérame. Listo. Sale. Para los demás, vamos continuando. Les decía del diamante de Porter. Esta figura es importante que también la tengan ahí en un acordeón en su día a día, porque les va a ayudar y a orientar en qué hacer en muchos casos. Miren, por ejemplo, si hablamos de una área de oportunidad, esta área de oportunidad seguramente nos va a llevar a determinar las condiciones o factores de esa área de oportunidad, y de esos factores a lo mejor nos brincamos a una estrategia precisamente para llevar a cabo esos factores. Y rivalidad, si tenemos ahí alguna competencia con algún proveedor o competencia de negocio, llamémoslo así, tenemos que administrar la demanda del producto o de la gestión de lo que se quiera. Tenemos que tener proveedores con las industrias de soporte relacionadas y tenemos que tener un área de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, en términos de diamante de Porter, se refiere al control y a la planeación. O dicho de otra manera, si el cliente nos demanda ciertas cuestiones, eso se considera condiciones iniciales, por lo tanto nosotros tenemos un área de oportunidad, si por ejemplo no es la esencia del negocio eso, pero el cliente nos lo está demandando, hay un área de oportunidad nueva. Si es algo que ya manejamos, pues bueno, pues vamos con nuestro proveedor para que nos surta. Y bueno, debido a la estructura o estrategia que tengamos dentro de nuestra empresa, y la competencia con nuestros proveedores, o competitividad, mejor dicho, con nuestros proveedores, los mejoramos y vamos a hacer que tengamos una competitividad mayor. ¿Sí? Y aquí regresamos. Si logramos tener en cada uno de nuestros procesos un control y una planeación, significa que en todo momento vamos a tener nuevas demandas que nos van a mover las condiciones iniciales, y eso nos va a hacer mejor y más competitivo, y para ello vamos a necesitar proveedores y siempre vamos a necesitar área de oportunidad, etcétera. Sé que suena un poquito confuso, lo sé, porque si se fijan, cada una de las flechas pues se ve como un revoltijo de aquí para allá, o recuerdo los juegos de la primaria, unas tripas de gato buenas. ¿Sí? La realidad es que cada uno de estos bloques se comunica con todos y no importa el cómo.
Lo que sí importa es que siempre vamos a tener áreas de oportunidad y estos actores van a jugar en algún momento. Lo que también importa es que siempre vamos a tener proveedores, ya sea externos o internos. Y lo que también importa es que siempre vamos a tener clientes que nos van a condicionar la demanda, tanto internos como externos. Siempre vamos a tener condiciones iniciales y siempre vamos a tener una estrategia para mejorar. Y esto va a estar dando de vueltas cualquier cantidad de veces. Y eso lo que nos va a ayudar en un momento dado es a controlar nuestra operación y a tener una planeación correcta. Sé que se ve un poquito revuelto. No se preocupen por dónde empezar. Y eso deberían de trasladarlo no solo a las áreas de compras de sus empresas, sino a cualquier área en la empresa. Cuando se habla de gobierno, se habla que tenemos precisamente bajo control las cosas y debidamente planificadas. Que eso sería un escenario ideal en una empresa. Cuando realmente tenemos una verdadera planeación y un verdadero control de las cosas, se puede decir que está todo bajo control, como se dice coloquialmente. La realidad es que esta parte en pocos lugares se logra, porque todo esto lo demás nunca lo condicionamos o nunca lo manejamos. ¿Sale? Hablamos de áreas de oportunidad, pero también a veces es un poquito difuso el término. El hecho de que hablemos de un área de oportunidad enfocada con el diamante de Porter ya le da mucha claridad a esa área de oportunidad, porque sí o sí, esos aspectos hay que considerarlos para llegar al control y la planeación. ¿Sí? Espero no haberlos revuelto. Y si me los revolví, expresen su duda. ¿Qué dice yo? ¿Está claro? Es un tema muy conceptual, lo reconozco. Bueno. Por aquí creo que veo una pregunta en el chat, déjame ver. Ok. Sí, ya permití a Susana, de hecho ya acaba de ingresar. ¿Sí nos escuchas por ahí, Susana? Bueno. Excelente. Bueno. Siempre que diseñen un proceso o siempre que tengan una cuestión que tenga que ver con áreas de oportunidad, remítanse al diamante de Porter. Okay. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán, ¿y por qué nos está hablando ahorita en la gestión de compras del diamante de Porter? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos otra vez la relación con los proveedores. Entonces, en cualquier área de la empresa vamos a necesitar la gestión correcta de compras y la gestión correcta de compras, sí o sí, necesitamos proveedores. Esa es la pequeña y gran situación que vamos a observar. ¿Les va dando sentido? Díganlo con toda confianza. ¿Sí les va dando sentido cómo lo vamos abordando? ¿O les resulta así como que medio, ¿y a dónde vamos? Mela, ¿qué nos dice? ¿Sí te va dando sentido? Sí. En sí entiendo parte del diamante de Porter que si tenemos como el funcionamiento de bueno, tengo entendido que lo llaman como gobierno porque es el tener el control de todo precisamente. Y entonces eso te lleva a áreas de oportunidad, a mejorar continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Básicamente es la mejora continua, pero dicho de otra manera. Sí. En pocas palabras. ¿Sale? Si alguien tiene algo que aportar, igual manifiéstelo, no hay ningún problema. Ya sea ahorita o más al rato. Bueno, continuemos, si me permiten, porque todavía faltan muchas láminas por ver. Bien. Vamos a hablar ahora sí de la cadena de suministros. ¿Por qué hablé de todo eso antes de ver la cadena de suministros? Porque es parte de, y ahorita lo vamos a ver con más claridad. Bien, cuando hablamos de una cadena de suministros o de abastecimientos, básicamente es un conjunto de elementos que nos van a ayudar a tener la organización mínima necesaria para que
un producto o servicio cumpla con su objetivo principal, que en último de los casos es satisfacer las necesidades de nuestro cliente final. ¿De acuerdo? Básicamente es un montón de elementos, ¿sí?, que nos va a ayudar a tener la organización para entregar un producto o servicio al cliente final que satisfaga sus requerimientos tal cual. ¿Sale? Cuando hablamos de una cadena de suministros, así se define. De una manera gráfica, y para un cierto tipo de empresas podría aplicar esta grafiquita, por ejemplo, la materia prima, que sería el paso 1, luego la producción, luego el transporte y logística, luego la agencia y sucursales si las hubiera, luego el almacenamiento, luego la venta o contacto con el cliente, y finalmente la de distribución o entregas. Si se fijan, va muy parecido a las actividades primarias de la cadena de valor de Porter. ¿Sí? Muy parecido. No necesariamente igual, pero por ahí va. Una parte importante dentro de la cadena de suministros es el proceso de la gestión de la demanda. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver aquí. Miren, por ejemplo, se tiene un compromiso comercial con un cliente. No sé, vamos a entregar, estamos comprometidos a entregarle algo. Sí, puede ser que nos esté pidiendo una maquinaria, o 2, o 4, o 5, o 50, no importa. Entonces, eso va a hacer que me detone una demanda. Es decir, ese cliente tiene una demanda de producto. ¿Ok? Entonces, yo debo de revisarla, y de acuerdo a mi cadena de suministros, tengo que ver si satisfago la demanda o tengo que buscar nuevos suministros. ¿Sí? Luego tengo que hacer una revisión operativa de todos mis procesos para ver si satisfago estos suministros, que a su vez satisfacen la revisión de la demanda para poder cumplir comercialmente. Obviamente tengo que tener una reunión o consenso de operaciones para poder planificar esto. Cuando hablamos de la gestión de la demanda, normalmente, como buena práctica, se manejan 6 meses de horizonte. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los días vamos a estar gestionando la demanda, esa es la realidad de esto. La planificación de la gestión de la demanda tiene que ver más o menos con esta periodicidad propiamente dicha. Ahora bien, básicamente tiene que ver con la previsión, es decir, tenemos que irnos antes de que ocurran las cosas. Debemos de proyectar cómo va a ser la demanda para cumplir con nuestros compromisos personales o profesionales, perdón, o comerciales, en un horizonte de 6 meses. ¿Sí? Dadas las ventas históricas y las estacionalidades que tenemos. Por ejemplo, sabemos que febrero o enero es un mes caído porque están gastados de Navidad. Bueno, esa es una condición estacional. Sabemos que nuestro mejor mes es abril porque vendemos equipos que tienen que ver antes de la lluvia, entonces abril es la época buena. O a lo mejor nuestro negocio, tenemos que tener stock en diciembre porque esa es nuestra época nueva, pero tenemos que tener el stock desde octubre, lo cual implica hacer el pedido desde agosto. ¿Me doy a entender? Eso es lo que nos ayudaría a revisar y entender la revisión de la demanda correctamente y tener una demanda o un forecast debidamente previsionado. Eso obligaría a que la gestión de las órdenes de compra o pedidos o orders management, como quieran llamarle, que van a comprender, me adelanté, la entrada del producto, la fecha de entrega comprometida por nuestro proveedor y los pedidos en almacén, el ejemplo que les puse hace rato. Necesitamos tener stock en noviembre para vender en diciembre, pero yo tengo que tener una holgura para tener, es decir, tenerlo en octubre, pero eso me obliga a pedirlo desde agosto. Es un decir. ¿Sí? Entonces, todos esos tiempos deben de estar contemplados aquí, precisamente para tener un forecast correcto. Ahora bien, cada área involucrada debe de participar en este proceso de gestión de la demanda. Una buena práctica es que prácticamente toda la empresa que tenga que ver con alguno de los pasos que participen en esto, digamos, el jefe de cada área deberían de tener ese plan maestro de gestión de la demanda. Esta es una buena práctica. ¿De acuerdo? Bien.
El almacén, eso es otra parte interesante dentro de las compras. Básicamente el almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar. Cuando hablo de custodiar, significa que tienen a su resguardo, proteger, controlar los bienes del activo fijo o variable de la empresa. Esto quiere decir que antes de que se requiera lo requiera la administración, la producción o la venta de artículos o mercancías. O sea, el almacén simplemente mantiene ahí el producto a resguardo en lo que va a ser utilizado en un momento dado. Básicamente esa es la función de un almacén. Bien. Cualquier duda, pregunten sin ningún problema. Almacenes. Una de las situaciones que se recomiendan dentro de la cadena de suministros es que tengamos al menos múltiples almacenes, no nada más uno, Básicamente almacenes que tienen que ver con la recepción de material, almacenes que tienen que ver con el registro de entradas y salidas de almacén, el almacenamiento propiamente dicho de los materiales, el mantenimiento de los materiales y del almacén, es decir, tener ahí debidamente ordenado, eso se refiere a mantenimiento y clasificado, el despacho de materiales para su uso, la coordinación del material con los departamentos de control de inventarios, compras y calidad. Esta parte es lo que haría básicamente en términos globales el almacén. ¿Qué estoy tratando de decir? De forma ideal, al menos tenemos que tener 3 bloques de almacenaje. El primer bloque es la recepción del producto, es decir, recibimos el producto donde revisamos que la orden de compra corresponda con lo que estamos recibiendo y verificar tal vez algunas pruebas de calidad. En algunos lugares, en el proceso de recepción se evalúa la calidad del producto que recibes. En algunos lugares solamente se recibe, ¿sí? Pero es parte de los procesos que se podrían integrar ahí. Bien. Ahora bien, si calidad da su aval o las especificaciones de entrega desde el proveedor son buenas, entonces puede ser que ya lo pasemos al almacenaje. Pero puede ser que no. Si no, tendría que haber un área de rechazo, que eso es una área que en muchas organizaciones se mantiene. ¿Sí? Un rechazo de material porque el producto entregado no cumplió con las especificaciones que nosotros le pedimos al proveedor que tuviera. Ok. Si cumple, bueno, entonces lo almacenamos, porque no necesariamente se va a ocupar en ese momento, no necesariamente. Después, cuando se vaya a ocupar, se hace un despacho de ese material para su uso, que bien puede ser para un uso interno o bien puede ser para entrega a un posible comprador, ¿no? O bien para embarcarlo en un momento dado. En ese despacho, pues está básicamente la expedición. Bien, básicamente así funciona el almacén. Muy en términos generales, cuando veamos la parte de almacenes, vamos a verlo con detalle. Ahorita simplemente es muy a grosso modo. Lo mencionamos porque compras tiene que trabajar muy de la mano con los almacenes. Esa es una de las cosas que hay que tener muy, muy en cuenta, como buena práctica, claro. Bien, vamos a hablar y, bueno, regresemos un poquito. Acuérdense, es la gestión de la demanda, es decir, prevenirnos en cómo vamos a manejar las compras con un horizonte a 6 meses. Todo lo que compremos va a caer en un almacén y el almacén, de manera ideal, tiene que tener estos 3 aspectos: recepción, almacenaje y expedición. ¿De acuerdo? Vamos al proceso de compras. Ya las vi yo. Bien, ahora sí. ¿Hay dudas acá, chicos o chicas, señores, señoras? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Fíjense toda la introducción que vimos, que puede ser muy amplia, pero se van a dar cuenta que no lo es tanto. Bien, vamos a hablar de el rol del comprador. Esto en inglés les llaman el Purchase Manager. Básicamente es una persona encargada de comprar, analizar, planificar o aprobar la adquisición de bienes y servicios que necesita la empresa, garantizando la calidad requerida al precio más competitivo. Esa es la razón de ser de un comprador. Repito, es la persona que se encarga de adquirir o comprar, analizar, planificar o aprobar las adquisiciones de bienes o servicios que necesita la organización,
buscando siempre el precio más competitivo. Ese debe ser uno de sus puntos de partida. ¿Sí? No se trata de tener al compadre comparándole, sino quien me dé el precio más competitivo. Hay que aclarar que a lo mejor hay algunos socios estratégicos. Cuando se tenga esa situación de que un socio estratégico es quien me da mejor precio, pues conviene tenerlo así, como su socio estratégico, para lo cual también el comprador debería de negociar los contratos que se tengan con esos socios estratégicos, ¿sale? Y hacer la revisión periódica de esos contratos, ¿sí? Para que si hubiera un incumplimiento por parte de algún proveedor, pues ponerle ahí una estrellita mala al proveedor, y obviamente a la de X estrellitas, pues con la pena, pero pues te cambiamos porque no eres estratégico, o dejas de ser estratégico más bien. Bueno, hay problemas típicos en una mala gestión de las compras. Esos problemas típicos es no tener definida una sistemática en la negociación, es decir, compramos por comprar, pero no hay un proceso de negociación con el proveedor. Sí, debería de existir un proceso o al menos una política de compras precisamente para asegurar el mejor precio, asegurar la oportunidad y clasificar a mis proveedores estratégicos. Otra situación es no hacer una selección de los proveedores. Simplemente compramos con el proveedor que va pasando en el momento que lo necesitamos, vente para acá, te compro. ¿Sí? O bien, se detona una necesidad y como tengo la urgencia, voy con el que satisfaga mi urgencia, pero no precisamente porque esté yo seleccionando el proveedor de una manera inteligente. Simplemente estoy, como se dice coloquialmente, estoy haciendo bomberazos, ¿no? Estoy apagando fuegos. Normalmente cuando se tiene una urgencia, se paga más por ese producto o servicio que el proveedor nos dé. O sea, es un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso ocurre, pues está violando su razón de ser, que es ser más competitivo. ¿Bien? Si no se hace una buena evaluación de los proveedores, que debería de realizarse por lo menos una vez al año, pues, ¿cómo puedo saber si mi proveedor cumple con las especificaciones que yo requiero? Ese es otro problema. No conocer los productos que se compran. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el comprador simplemente le dices, compra un tornillo, ok, lo compro, pero pues ese tornillo es muy genérico y el que quería mi usuario tiene ciertas especificaciones. Eso es desconocimiento del comprador por no preguntar las especificaciones correctas del producto que se va a necesitar. Y eso normalmente tiene que ver con que no se conoce qué se está comprando. Entonces, una buena cuestión con un buen comprador es que sepa de qué, por lo menos, factores generales del producto o de la naturaleza del producto que va a comprar. ¿Sale? Otra parte, no tener control en las previsiones de ventas, en la planificación de la producción y en las compras. Como obviamente no tenemos análisis de ventas, no podemos evaluar una previsión de cuánto vamos a necesitar para hacer las compras oportunas y por consiguiente, pues fallamos en esta parte. O bien, si no conocemos correctamente los procesos de nuestra propia organización, puede ser que el proveedor diga, te lo tengo en 5 días, pero aquí internamente nos tardamos, no sé, 10 días en procesarlo y nosotros, por no conocer nuestros procesos o bien la demanda de las ventas, lo compramos a destiempo y nos los entregan en 20 días. ¿Ya para qué lo queremos? ¿Sí? Eso también tiene que ver con ello. Y casi siempre va de la mano con una mala selección de proveedores. ¿Ah? ¿Sí les va dando sentido? Sí. Bueno. Básicamente, ¿qué hace un comprador? Un comprador busca a los proveedores que garanticen las especificaciones requeridas, es decir, si debe de tener tales características, pues deben de cumplirse. Negocia los precios y contratos con el proveedor, revisa las especificaciones con el proveedor y con el usuario, determina la cantidad y el momento de las compras
y también cómo va a estar establecidas las entregas de esas compras. Debe de pronosticar también cómo es la demanda. Para ello se vale del purchase forecast del que le hablaba yo hace rato. Ese debe de ser su guía en el día a día. Viene después la determinación de las políticas de compra. Si no existen, hay que determinar esas políticas. Y como dije hace ratito, siempre debes de reducir los costos. Eso es lo que básicamente hace un buen comprador. Un mal comprador seguramente va a violar cualquiera de estos principios, o todos. ¿De acuerdo? El proceso de compras, ya hablando un poquito más técnicamente, tiene 4 momentos. ¿Sí? El primer momento se le llama darse cuenta. En inglés se le llama awareness. ¿Qué consiste? En el momento que descubrimos que necesitamos algo, o deseamos algo, o estamos preocupados por algo, o nos duele algo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso aplica en cualquier organización. El paso 1 siempre es darnos cuenta. Aclaro, son cuatro despertares, llamámoslo así, de la necesidad. La necesidad misma, el deseo, la preocupación o el punto de dolor. Dale. Luego viene una fase que se le llama de investigación. Esa fase es cómo resuelvo, es darme cuenta. Por ejemplo, me di cuenta que ya no hay stock de este producto. Ah, ok. Entonces voy. ¿Cómo lo resuelvo? Pues comprándolo, ¿no? Pero hay que ver con quién. O me di cuenta que un tornillo se está rompiendo en tal pieza de un motor que está en producción. Ah, ok. O de plano, se paró la máquina y nos botó la necesidad. Ya nos dimos cuenta que es el tornillo X. Estoy hablando muy coloquialmente, ¿eh? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues hay que cambiarlo. Viene la parte de la decisión. Se necesita un criterio y a partir de la información recopilada y de las restricciones para poder decidir. Es decir, ok, necesito el tornillo, sé que lo tengo que comprar, sé que en mi catálogo de proveedores está fulanito, sutanito, perenganito, ¿sí? Sutanito, pues, lo tiene en 3 días, pues no me sirve, perenganito me da más caro, pero lo tiene de inmediato, y no sé. Entonces se decide en ese momento cuál es la estrategia a aplicar más rápida, ¿sale? Pues nos decidimos por el proveedor ABC, por el C, por ejemplo, dados ciertos criterios, y vamos a la ejecución, es decir, la acción, la compra misma y obviamente el pago, ¿sale? Aquí no importa tanto, y sé que suena muy subjetivo, pero todo esto también es interesante. Fíjense que está en forma de embudo, y esto tiene que ver con el tiempo. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? En la fase 1, el darse cuenta puede ser un margen de tiempo muy amplio. La investigación ya tengo un margen de tiempo menor para hacer esa acción. Luego la decisión es otro tiempo menor y la acción es otro tiempo menor. ¿Sale? Entonces, aquí la parte interesante es, aquí puede haber cientos de detonadores, no importa cuáles. Lo importante es que esta acción sea rápida. Eso es lo importante. Pero para que yo haga una acción rápida en mi proceso de compras, pues debo de tener un montón de información o criterios. Es lo que me va a dar un sistema, a final de cuentas. Porque me ayuda a actuar. ¿De acuerdo? ¿Sí se van fijando? En la acción también tiene que ver la prioridad. Es decir, si compro primero esto, luego lo demás, bueno, pues tengo que tener un criterio de acción para hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Todo bien. Sí, claro. Sí. Bien, vamos a hablar un poquito del darse cuenta. La primera fase tiene que ver con, en el proceso de compra, es aquella en la que el usuario se da cuenta que tiene una necesidad, problema o motivación que quiere solucionar. Es un usuario común dentro de nuestra organización. Pónganle nombre y apellido o área, como ustedes quieran, pero alguien tiene una necesidad en nuestra empresa.
¿Vale? Se da cuenta de que hay algo. Luego viene la concienciación. Hay detonantes que puede ser la expresión del usuario. Por ejemplo, oye, ya hace falta esto. Eso podría ser un detonante. El ciclo de vida de un producto o servicio, es decir, nos damos cuenta que cierto producto, por ejemplo, en el caso de los carros, hay que darle mantenimiento cada 10,000 kilómetros. Ya estamos en el kilómetro 9,000. Ah, caray. En el 10,000 ya hay que pensar en darle la afinación o el mantenimiento X. Entonces, eso debería de ser un detonante para empezar a gestionar, para que llegado el momento, le demos el tratamiento correcto. Otra forma de darnos cuenta es la planificación de las ventas. Por ejemplo, eso puede ser el detonante. Si las ventas son planificadas, nos puede dar eso. Entiendo que hay negocios donde las ventas tienden a ser muy espontáneos, como el caso de ustedes, Pamela, que en cualquier momento se ejecuta, pero tampoco es tan cierto eso, porque siempre hay etapas de concurso, siempre hay etapas de negociación, y mientras está la negociación, puede detonar la adquisición también, o iniciar el proceso de adquisiciones. ¿Sí? No por el hecho de que lo detone significa que termine, ¿eh? Porque es claro que mientras no se negocie la luz verde que ventas nos dé, pues no podemos ejecutar nada. Todo lo demás es como que platicado, planeado, cotizado, pero ejecutado hasta que tengamos la confirmación del cliente, ¿cierto? Otra parte es una regla de existencia mínima. Por ejemplo, tenemos ciertos productos que tenemos que tener cierto stock en inventario para asegurar nuestra operación. Operación, dije, no operación, se me salió. Es decir, vamos a suponer que de X producto con 10 piezas sobrevivimos 2 semanas. Bueno, pues yo no puedo bajar de esas 10 piezas porque entonces mi colchón se pierde. Entonces, cuando yo esté en un inventario de 12, de inmediato tengo que disparar mi orden de compra o iniciar mi proceso de compra, al menos. Y lo otro es la orden de venta ya confirmada, lo que decía yo hace ratito. La planificación de las ventas podría ser una entrada, pero la orden de venta propiamente dicha es otra. ¿De acuerdo? Todo es modelable dependiendo de la naturaleza del negocio de cada cual. Bueno, vamos a la siguiente fase. Investigación. A partir de que el usuario se da cuenta que tiene esa necesidad, comienza una investigación para conocer y recopilar información sobre el problema, necesidad o motivación. ¿Qué quiere decir con eso? Me doy cuenta que se rompió un tornillo. Ah, bueno, ¿qué tornillo es? ¿Qué especificación debe tener? ¿Qué proveedores debe de tenerlo? ¿Qué son parte de la investigación que yo necesito para tomar la decisión final en un momento dado. ¿Vale? ¿Qué factores de calidad debo de ver? Todas esas cuestiones son parte de la investigación. En la investigación tenemos que validar la necesidad. Vamos a ver, ¿en realidad es necesario que compre el tornillo, sí o no? No, pues que sí, ok. Que puede hacer que lo haga el supervisor o a final de cuentas uno mismo como en su rol de comprador. Las especificaciones técnicas de la necesidad, lo que les decía yo hace rato. ¿Sí? Es algo muy especializado que debe cumplir X, Y, Z criterios. Ok. Factores de diferenciación de una solución respecto a otra. Por ejemplo, podría ser, no, es que el proveedor A tiene mejor soporte, o el proveedor B tiene mejores tiempos de entrega, o el proveedor C tiene mejor precio, o el proveedor A maneja tal marca, o el proveedor B, la marca que maneja no nos gusta, no cumple. Ah, ok. ¿Sale? Todas estas cuestiones son factores de diferenciación. Y finalmente, el asesoramiento de expertos. Normalmente dentro de las organizaciones hay alguien que conoce la especificación de lo que se debe de comprar. Entonces, esa persona o ese alguien debe de estar en estrecha colaboración con el comprador precisamente para que se haga una compra bien hecha. No hecha de manera intempestuosa y de manera no correcta. Bueno, la siguiente fase viene la decisión. En esta etapa el usuario ya conoce y comprende el problema, la necesidad o la motivación y hace una investigación en profundidad sobre qué alternativas existen en el mercado para solucionarlo. Esta fase termina cuando entre todas las alternativas el usuario o comprador selecciona aquella que le encaja mejor. ¿Sí? Nos decidimos por el proveedor C.
¿Por qué? Ah, por esto, por precio, por entrega, por diferenciación, por especificación técnica, etc., etc., etc. Buscando siempre reducir el costo, ¿de acuerdo? Cuando hablo de reducir el costo, no significa que sea lo más barato en precio. Puede ser que sea más caro, pero si ese pequeño margen por arriba que pagamos nos ahorra problemas en toda nuestra cadena de producción, bien vale pagar esa diferencia. Sale pues. También en la decisión, ¿cómo decidimos? Más bien, con una compra de asignación directa, puede ser un caso, a través de compras de concurso, es decir, elijo entre varios proveedores, el proveedor clave que tengamos, o partner, o socio de negocios, como quieran llamarle, los precios, el tiempo de entrega, condiciones de pago, financiamiento, que también es una parte que podría considerarse para decidirnos, y obviamente la validación de la compra. Si por ejemplo vamos con el usuario que detonó la necesidad y vemos que este proveedor o este producto cumple con todo, a ver, usuario, ¿te sirve esto? Ah, sí, órale. Entonces, sería la decisión. Y la acción, entonces el usuario ya tiene claro lo que va a comprar, recopila la información sobre las empresas que ofrecen este producto y finalmente va a pasar a la acción, o en otras palabras, va a comprar. Para ejecutar la acción, básicamente pues, se tienen estos aspectos que hay que seguir. La ocurrencia en las fechas, es decir, ver todos los tiempos dentro de mi proceso y los tiempos del proveedor y ver si se ajustan. La transportación y mensajería también es otra parte a considerar. La parte de cómo se va a recibir es otra parte importante. La disponibilidad. A lo mejor el proveedor A nos da todo bien bonito, pero no tiene el producto. China. Pero el proveedor B, pues hay ciertas situaciones, pero sí lo tiene. Ah, caray, pues ni modo. Entonces, dada la ocurrencia de fechas, pues ni modo, tengo que irme con el B, aunque siempre le compro al A. ¿Sale? Gastos aduanales, eso es otra cuestión que hay que considerar, porque eso puede incrementar el costo de la acción. Y bueno, el montón de llamadas y correos a proveedor. En otras palabras, la gestión y la negociación misma con el proveedor. ¿De acuerdo? Otra parte importante ya es, compramos y vamos a la evaluación post-compra. Una vez que ya compramos, entonces necesitamos evaluar nuestras compras. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con nivel de servicio de procesos, es decir, las diferencias de cumplimiento de tiempos pactados y entre ejecutados. Por ejemplo, el proveedor quedó de entregarlo a los 5 días y entregó a los 7. Úchales. Pues sí, ya me afectó. O el proveedor quedó de entregarlo a los 5 días y entregó a tiempo. ¡Ah, qué padre! O el proveedor quedó de entregarlo a los 5 días y entregó a los 4. Eso puede ser bueno o malo, ¿eh? Bueno si tengo las ubicaciones y de espacio y la infraestructura necesaria, pero malo si estoy limitado por espacio físico. Me meten un problema en el almacenaje. El impacto de la solución también es otra parte bien. O sea, por ejemplo, yo le solucioné algo a alguno de mis usuarios dentro de toda la cadena de valor productiva. Obviamente, impacté la operación en algún momento dado. Entonces, esa parte también hay que ejecutarla, porque eso me evaluaría a mi departamento de compras. Si el de arriba evalúa al proveedor, pero en el impacto de la solución, yo evalúo a mi área. Ahora, los costos, ¿qué tanto nos costó comprar con fulano y no con sutano? Los consumos históricos. Si tenemos cierta recurrencia en nuestras compras, pues hay que buscar que ese proveedor se vuelva nuestro socio de negocios. Si tuve o no que ajustar mis procesos para hacer las compras, o si el proveedor se ajusta o no a nuestros procesos. ¿Vale? Eso también es una parte importante. Por ejemplo, hay proveedores o inclusive clientes que me vienen a auditar. De hecho, yo como proveedor puedo tener esa flexibilidad de ir a auditar los procesos de mis proveedores. ¿Sale? Eso es una cuestión que tiene que ver con esto. Sobre todo con aquellos proveedores que se consideren estratégicos. Bien, y luego la renegociación con proveedores. Ok, ya tengo un contrato, todo, cambiaron las condiciones, bueno, vamos a renegociar con ellos. ¿De acuerdo?
Bueno, algunos KPI sugeridos para el área de compras. El inventario en relación a ventas, que siempre tenemos que estar de la mano con el almacén, por eso se los mencionaba yo hace rato. El stock de movimiento lento, es decir, todas aquellas cosas que tenemos en stock pero casi nunca se mueven, hay que tenerlas plenamente identificadas con una buena estrategia de almacenes. ¿Sí? La tasa de inventario, esto no es otra cosa que la precisión del inventario. A mí me faltó la palabra precisión. ¿Sí? La tasa de precisión del inventario. Así brevemente se los digo, no hay inventario 100% preciso en el mundo. No lo hay. Esa es una utopía. ¿Sí? En cambio, lo que sí podemos tener es un nivel de confiabilidad o una tasa de inventario con un valor, en el mejor de los casos, tirándole al 95%. Esa es la realidad tal cual. Entonces, si tenemos una tasa de confiabilidad alta, eso nos puede ayudar a tener una mejor gestión de las compras. Otra parte importante son las rotaciones del stock. ¿Cómo se mueve nuestro inventario? ¿Sí? Otro KPI sugerido podría ser el costo del flete por tonelada enviada. Es decir, cada vez que envío algo, va a haber un flete que yo voy a pagar como comprador. Debo de tener más o menos bien medido ese valor. ¿Sí? Si yo tengo una flotilla de camiones, bueno, pues ese costo hay que tenerlo bien diferenciado. Si yo lo subcontrato, también tengo que tenerlo diferenciado, porque al final de cuentas va a impactar en el valor del producto que yo ofrezca a mi cliente. Bien. Los días de venta de inventario, esto también es otra parte interesante. ¿Qué tanto tenemos almacenado el inventario antes de venderlo? ¿Sí? Lo ideal es que sus días sean cortos, o sea, una corta duración, para que tenga movimiento y haya flujo. Tarifas de entrega de pedido perfecta. Eso se refiere, cuando hablamos de pedido perfecto, significa que no hubo errores en el procesamiento y todo se entregó a tiempo y correctamente, sin omisiones. ¿Sí? Si hubiera algún detalle, entonces ya le daría imperfección y obviamente se le asigna un valor a esa imperfección. De acuerdo a lo que mencionaba yo en la cadena de valor, ese valor va a ser más grande si estamos en cualquiera de los pasos finales de la cadena de valor. ¿De acuerdo? Meses en mano, se refiere, básicamente es parecido al de días de inventario, nada más que esto es cuántos meses tengo este inventario aquí. Otra parte es la entrega a tiempo del proveedor. Debemos de estar evaluando esa parte, si nos está entregando a tiempo. Porque si tenemos proveedor que siempre se atrasa, olvídense, esa es una cuestión un poquito mala. Sé que hay proveedores que son únicos y se valen de ello, y pues hay que aguantarlos, pero pues no es precisamente lo sano, ¿no? En todo caso sería tener medido cómo se mueve, precisamente por lo que les comentaba del diamante de Porter, para tener el control y la planeación. Si ya sé que mi proveedor siempre me entrega 3 días después de lo pactado, pues a mi forma de ver, debería yo de contemplar esa holgura de tiempo. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, ¿eh? Y sé que suena muy ideal, pero por lo menos el KPI nos va a exhibir ese valor para que ajustemos nuestros procesos en base a ello. ¿De acuerdo? Bueno. Hoy día, en los sistemas ya 100% informatizados o 100% digitales, se utilizan lo que son los EDIs. Un EDI, básicamente, son dos sistemas, que es decir, el ERP de mi proveedor y mi ERP. Y entre los dos se comunican de forma transparente, de forma tal que un ERP le manda las órdenes de compra al proveedor y el proveedor las procesa de este lado y la información es transparente a nivel sistemas y puede llegarse a la buena práctica de que tengamos todo automatizado y en tiempo y forma para que cada uno de los procesos dentro de nuestra empresa organice sus tiempos de manera automatizada. ¿Sí? Por ejemplo, el almacenista ya sabe qué va a llegar hoy, el comprador ya sabe lo que va a comprar mañana y lo que va a llegar hoy. No sé, mi proveedor ya tiene una cierta lista de entregas por procesar
Bueno, todo esto de una manera electrónica y transparente. Eso se puede hacer, ¿eh? Para hacerlo se requiere socios estratégicos para hacerlo, ¿no? No es tan trivial. Pero no está tan lejano el día de que todo esto sea así. Eso se los garantizo, ¿eh? Bueno, ¿por qué eso los menciono? Porque en este momento, pues, la palabra de moda es esta, transformación digital. ¿De qué se trata la transformación digital? La transformación digital se trata precisamente de que todos esos procesos de valor en una empresa o todos los procesos de actividades primarias de una empresa o inclusive de las secundarias se hagan de una manera tecnificada. ¿Sí? Empezando, claro está, por los que den más valor. Y de acuerdo a lo que les platicaba yo hace rato, el proceso de compras debería de ser uno de los más digitalizados posibles, precisamente para hacer una gestión correcta, tanto de las proyecciones de ventas, perdón, de ventas, de la demanda, el procesamiento de cada una de las fases de compras, las compras mismas, la recepción de materiales, todo eso. Si lo aplicamos desde una óptica de la transformación digital, deberíamos de invertirle un poquitín más, tanto tiempo como esfuerzo, y en el caso de los dueños, más recurso, a automatizar esa serie de pasos. ¿Vale? ¿Por qué es bueno transformar, aplicado desde una óptica de transformación digital? Porque le da visibilidad a esos procesos, que de otra manera nadie se entera. Y es cuando vienen todo el montón de desvíos y de malas prácticas que ocurren en las organizaciones y no deberían de ocurrir. Bueno, esta lámina es un poquito introductoria, más bien guíense con lo que les estoy platicando. La transformación digital debe de centrarse en el valor para transformar a las empresas, para bien, de eso se trata. ¿Sí? La transformación digital tiene que ver con el hecho de que si vamos a invertir en tecnología, tenemos que invertir en tecnología que redunde en beneficios, no en tecnología que se vuelva un gasto. Un ejemplo tonto si quieren, pero imagínense que en una empresa a todo mundo les dan su iPad. Todos los usuarios van a estar contentísimos. Esa es la realidad. La pregunta es, ¿da valor o no da valor el hecho de que todos tengan iPad? Trabajan más felices. Pues sí, es una falacia, ¿eh? La pregunta es, ¿da valor o nada más valor a los procesos? Pues eso dependerá de para qué se utiliza la laptop. Es que ese es el... Tablet, perdón. Por ejemplo, en nuestro caso implementaron un sistema en la parte de servicios. Para los chicos de producción les dieron a todos un teléfono para que puedan ahí ir subiendo su evidencia y ciertas cosas. Entonces, pues, evidentemente da valor porque facilita probablemente el trabajo de otras áreas y también, pues, a lo mejor da más orden en su trabajo, ¿no? Sí, de hecho, miren, yo sé que la respuesta es muy diversa, porque la respuesta es sí y no. Me voy a regresar a una lámina que vimos al principio. Miren. ¿Dónde está? Estábamos. Me regresé demasiado. Pero pues, más bien aquí, era aquí, ya me acordé. Ahí está. No tiene sentido que tengamos una plataforma tecnológica, cualquiera que sea, si no tenemos personas con las habilidades y competencias. Si las personas que lo operan son competentes y hábiles, entonces sí. Pero si no tenemos procesos, no va a servir de nada. ¿Sí? Y si todo eso no se cae o no se hace, ya sea con el proveedor que nos vendió las iPad o los proveedores de servicio, una buena conexión a internet, ya sea en sitio o donde esté nuestro personal, caray, pues entonces ya como que no es igual. Por eso, el ejemplo que pusiste está bien, está bonito, siempre y cuando estas 4 P se cumplan.
¿Sí notan la diferencia? Sí, sí, sí. Si alguna de estas P's faltas, pues hay que hacerla, hay que establecerla. ¿Va? Entonces, la transformación digital se basa en eso. Que vamos a agregar valor, ¿sí? O sí, lo hacemos de la manera apropiada. ¿Sí? O en otras palabras, se implementa tomando en cuenta el valor, no el hecho de regalar los iPad por regalarlos. ¿Sí? Si hay una justificación de valor, claro que da valor, eso júralo. ¿Sí? Bueno, básicamente de eso se trata la transformación digital. Aquí es una laminita muy breve, pero así a grosso modo es lo que se dice. Y prácticamente con esto casi estoy cerrando la plática. Bueno, la transformación digital se enfoca en el valor, en la continuidad, en el software como servicio, en servicios en la nube, la automatización de procesos y proyectos. Por ejemplo, si tus vendedores andan fuera de la empresa, hay que pensar en planes de internet, de datos, o de datos por lo menos, para esos proveedores, perdón, para esos usuarios finales. No tiene sentido que tengan el teléfono si no les da saldo. ¿Sí? Entonces ahí sí se vuelve un gasto. Son situaciones así que hay que tener bien en cuenta. Y si lo vemos desde el punto de vista del diamante de Porter, entonces no estamos controlando. ¿Vale? Con eso prácticamente estoy cerrando la plática de hoy y vamos a ver ahorita comentarios finales de cada uno de ustedes. Bueno, Séneca, que era un filósofo romano, imagínense, en la época de los romanos, dijo esto: compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. ¿Vale? Y es una parte de reflexión, ya para finalizar.